Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Arrancamos con el segundo panel de la jornada de la FAUA a la COP30. Mi nombre es Julieta Lichtenegger, soy licenciada en Ciencias Ambientales y de la FAUA, y voy a estar moderando esta segunda charla. Gracias a todos y a todas por sumarse. Primero repasar, quizás, algunos quizás ya estuvieron en la primera charla en la que se estuvo comentando un poco el rol de las juventudes en la participación en la COP eh, y de qué se trata la COP. Pero quizás para los que se acaban de sumar, contarles qué es el CIEPA. Somos un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires que está integrado por docentes, investigadores, graduadas y graduados y estudiantes de distintas carreras, que básicamente nos interesa estudiar, discutir y trabajar en la nueva formulación de políticas ambientales. Por eso buscamos aportar a la discusión y el análisis desde el conocimiento científico y técnico, promoviendo espacios de articulación y divulgación, como este tipo de actividades, y también estamos desarrollando distintos informes, que de paso los invito a encontrarlos en nuestro Instagram. Estamos en proceso de hacer una página web, pero por ahora pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es ciepa.centro, y ahí van a encontrar un poco de todo el trabajo que venimos haciendo. Por otro lado, otro aviso parroquial, recuerden todos y todas las estudiantes que esta actividad da créditos, así que si no se anotaron, busquen el formulario que después, bueno, les va a servir para poder reclamar los benditos créditos. Por último, lo último que queríamos recordar antes de arrancar con la charla es comentar que, bueno, desde el CIEPA adherimos activamente al paro universitario convocado por el gremio docente y no docente en el día de hoy, y por eso es que pasamos la actividad que era presencial y que teníamos un montón de acciones y mismo una intervención con compañeros de la Universidad Nacional de las Artes. Decidimos suspenderla y acompañar esta medida gremial en reclamo de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que no pide nada más ni nada menos que garantizar el funcionamiento pleno de nuestras facultades y nuestras universidades nacionales, de la mano de una recomposición salarial. Bueno, dicho todos estos avisos, ya sé que no quieren escucharme a mí, voy a hacer la intro nomás de contarles cómo va a ser la dinámica. Voy a presentar a los oradores, cada uno va a tener 15 minutos para exponer. Prepararon todos unas muy hermosas presentaciones. Si quieren pueden ir armando sus preguntas y mandarlas por el chat, o si no, cuando terminen todos, directamente levantan la mano y la podemos hacer en voz alta para que no sea tan robótico esta cuestión, por más de que es virtual. Así que bueno, repasar que este panel se llama Territorios en Transición, Agendas Locales rumbo a la COP30, y nuestros invitados como oradores, básicamente les pedimos, los invitamos a que nos cuenten cómo fueron sus distintas experiencias trabajando en distintos ámbitos, ya sea en gobiernos locales, desde el Estado Nacional, o en otras instituciones también, eh, para repasar esto, cuáles pueden ser los distintos desafíos que enfrentan a la hora de pensar acciones de adaptación, mitigación, en el marco de los compromisos internacionales rumbo a la COP30. Bueno, presento a nuestro primer orador, Danilo Carnelos. Él es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA. Algunos ya lo conocen, es profesor adjunto en la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la FAUBA, y actualmente investiga sobre el cambio climático, agrometeorología y bioclimatología. Además, coordina el área ODS, que es Objetivo de Desarrollo Sustentable Ambiente, en el programa de la UBA. Así que, bueno, gracias Danilo por sumarte, y te doy la palabra para que compartas tu presentación. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y todas, y los felicito, sí, celebro esta iniciativa del CIEPA. Lástima que, bueno, por estas circunstancias tuvo que ser virtual, hubiese sido más enriquecedor hacerlo en físico, ¿no? Pero bueno, vamos a dar todo lo mejor. ¿Cómo hago para presentar? ¿Ahí se me escucha bien? Te escuchamos, Bárbaro. Estoy Presenta, libre para presentar, perfecto. sí. Vamos.
Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces, 16-21. Yo les voy a comentar un poco acerca de mi experiencia trabajando, coordinando parte del equipo que trabajó en el plan de respuesta o en la elaboración del plan de respuesta provincial al cambio climático. Antes que nada, quiero mencionar que detrás de este trabajo hay un montón de gente, ¿no? Si bien estoy presentando yo, es un trabajo que es una asistencia técnica que se hizo desde la facultad con un equipo de docentes de acá de la Cátedra de Clima y después incorporando otras cátedras de otras áreas, no solo de la climatología. Eh, el equipo contaba también con antropólogas, era bastante interdisciplinario. Eh, Y es un trabajo que fue teniendo diferentes etapas durante, sí, 2 años aproximadamente, ¿no? Entonces voy a comentar un poco, contar, eh, no en mucho detalle, una primera parte porque es bastante extenso, ¿no? Voy a contar lo que más me gusta, básicamente, es la parte climática. Pero primero, eh, voy a mencionar esto como introducción. Sin embargo, quiero suponer que todas acá ya tienen más que clara lo que es el cambio climático y cuál es la problemática global de esto, ¿no? Pero bueno, una definición que nosotros elegimos para esta presentación fue que el cambio del clima, o definimos el cambio climático como el cambio del clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera a nivel mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, ¿no? Que se observa durante periodos de tiempo comparables. Entonces, haciendo una secuencia de qué ocurre, hay un aumento de los gases de efecto invernadero, estos aumentos de gases producen un aumento de la temperatura, que genera un calentamiento global, esto produce el famoso cambio climático, que es una de las tres patas de la crisis climática, ¿no? Y que impacta sobre los seres humanos, ¿no? No solo sobre el ambiente, sino sobre los seres humanos, generando impactos socioambientales, ¿no? Y tenemos que responder mitigando y adaptándonos, básicamente. Em, Bien, entonces, otra aclaración para definir y entender y esclarecer ciertos conceptos, lo que llamamos nosotros, o lo que se define como medidas de adaptación y medidas de mitigación, ¿no? Las medidas de adaptación siempre son todas aquellas que tienden o se piensan en pos de reducir los daños, los impactos asociados a este cambio climático, ¿no? O reducir la vulnerabilidad, o también puede ser aumentar, en contraposición, aumentar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas. Por otro lado, tenemos lo que son medidas de mitigación, y las medidas de mitigación siempre están orientadas o son todas aquellas medidas que se orientan a reducir la concentración de gases en la atmósfera. Y esa reducción se puede alcanzar a través de la reducción de las emisiones, ¿sí? O trabajando con la creación de sumideros, ¿sí? Capturar carbono en la atmósfera. Entonces, les cuento un poco lo que es lo que es el plan de respuesta, un plan de respuesta provincial. Es una herramienta de planificación estratégica que sistematiza la política climática provincial y que reúne un conjunto de medidas de mitigación y adaptación diseñadas para ser implementadas al 2030, promoviendo un desarrollo inclusivo que atienda a las realidades y capacidades locales, que fomente una transición productiva y energética baja en emisiones, territorialmente equilibrada y socialmente justa, ¿no? Estos planes se enmarcan en la Ley Nacional 27, sí, la de presupuestos mínimos en adaptación y mitigación al cambio climático, y sus artículos 20 y 25. Un plan cuenta con esta sección de capítulos, ¿no? En este caso, yo no voy a extenderme en todo esto porque es muy extenso, ¿no? Sería imposible. Lo que voy a hablar un poco es así fugazmente lo que es el contexto provincial, eh, focalizándome en ese contexto más climático y, y lo que son las proyecciones, ¿no? Los cambios proyectados. Bien, entonces, ¿cómo son las secuencias de un plan provincial de respuesta? Se hace una formación, se genera un plan preliminar,
tiene un proceso de validación que después se somete a un proceso de participación pública, tiene una validación por procesos participativos, que es gran parte de lo que se hizo en la segunda etapa de este trabajo, de estos proyectos, y luego lleva una validación provincial y una convalidación provincial, perdón, y una convalidación nacional. Como sabrán, hoy esta convalidación nacional es un contexto muy extraño para trabajar en estas cuestiones, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, el contexto provincial, para que eh, entiendan un poco qué se hizo acá en lo que es, o qué llamamos el contexto provincial. El contexto provincial abarca desde lo social, lo productivo, lo climático, se genera todo esa esa información o esa descripción de todo lo que es, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Desde lo social hasta lo productivo y lo climático, ¿no? Entonces acá algunos números bastante resumidos. Es una provincia que tiene el 38% de los habitantes del país, un 45,6 bajo la línea de pobreza y un 10,5 bajo la de indigencia. Imagínense que estos son valores que se obtuvieron a partir del censo, creo que 2020, bueno, luego de los últimos años de este gobierno actual, seguramente todo esto se incrementó bastante, ¿no? Tiene más de 2.000 barrios populares que albergan aproximadamente 589.000 familias, ¿no? La mitad de la población de la población económicamente activa reside en los conglomerados. Y el 50% de los ocupados del país son bonaerenses. Tiene esto para marcar un poco la importancia de la provincia de Buenos Aires en un contexto nacional. Genera el 35,5% del producto bruto, el PBG nacional, lidera industria, comercio y producción. Uno de los principales productores de soja, maíz y trigo, y el 50% de la faena de bovina y porcina se produce aquí. También tiene una pata muy importante y un gran porcentaje de aporte en todo lo que es el sector de energía y también en importante superficie en áreas naturales. Tiene más de 960.000 hectáreas declaradas de bosques nativos y tiene 2 sitios Ramsar y 4 reservas de biosfera y más de 40 áreas protegidas. Bien, ahora vamos un poco a ver así rápidamente lo que son cambios observados. Primero vamos a ver todo lo que son cambios observados. Ustedes saben que el cambio climático podemos separarlo en lo que son cambios en las medias, ¿sí? Las dos partes del cambio climático, podemos dividirlas en lo que son todo cambio en los valores medios de esas variables y cambio en la frecuencia de eventos extremos, ¿sí? Por un lado vamos a mostrar algunos resultados, algunos valores de esas variables, esos cambios observados en las medias, y luego vamos a ver también algunas variables, algunos cambios en las frecuencias de eventos extremos, ¿sí? Pero visualicemos que tenemos esas dos patas, cambios en las medias y aumento de la frecuencia de eventos extremos. Entonces, a grandes rasgos para la provincia, el cambio ya es observado, ¿sí? En el periodo 91-2020 tenemos entre medio y 1,8 grados de incremento en todo ese periodo de las temperaturas mínimas, entre 0,8 y 1,9 de las medias y hasta 1,2 grados en las máximas de aumentos. Sí. Una cosa a aclarar es que en este trabajo no solo incorporamos índices o variables o cuestiones que se fueron elaborando a través de todo el equipo de consultores y consultoras, sino que además tomamos información o trabajos de otras, o de tesis o de otros organismos, ¿sí? Para complementar todo ese contexto provincial. Bien, en este caso tenemos, y otra salvedad más que quiero hacer,
es que también vamos a ver que dentro de todos estas variables que les voy mostrando, algunos índices responden a características o a bienestar humano, otros responden directamente a índices productivos, ¿sí? Que afectan la producción, y algunos los podemos tomar como para con ambos objetivos, ¿no? Los anteriores, los de temperatura, vamos a pensar en ambos objetivos. Acá, pensando en lo que son deficiencias hídricas y almacenaje de agua en el suelo, el foco está en el suelo y en general directamente en lo que es la producción. Sí, en estos mapas vemos o lo que se estudió, lo que estudió Mercedes Peretti, en este caso, que fue su tesis de maestría, se lo robemos de su tesis de maestría, que es parte del equipo de consultores, es que se observan los cambios en las deficiencias hídricas y en almacenaje, ¿sí? Y si ven las respuestas, acá tenemos en todo el país, en provincia de Buenos Aires en general tenemos sitios con significancia de aumento de esas deficiencias, ¿sí? De esas deficiencias hídricas, o reducción del almacenaje, que es lo lógico, aumenta la eficiencia, y en el mismo sentido termina reduciéndose ese valor de almacenaje, que es el contenido de agua en el suelo, eh, para la provincia de Buenos Aires. También mencionamos o traje un gráfico de un trabajo donde se analizó el aumento del nivel del mar y cómo afecta a los municipios costeros. Esto es una problemática muy importante para todos estos municipios, ya que se proyectan aumentos de nivel del mar importantes. Hasta ahora, para el periodo 1985-2016, en promedio se aumentó casi 1 metro, ¿sí? Y el Río de la Plata aumentó su nivel en 17 centímetros durante el siglo XX. El aumento del nivel del mar afecta directamente a todos los municipios costeros, ¿no? Sobre todo si observamos, no en la misma medida a todos los municipios, ¿no? Ya que la superficie de cada uno es muy dispar. Pero si ustedes se detienen en lo que son Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa, ¿sí? Un aumento del nivel del mar que ocasione que pierdan gran parte del territorio, casi que desaparecerían esos municipios, ¿no? Bien. Vamos ahora a observar un poco, les cuento un poquito lo que son algunas variables de eventos extremos. En general, los eventos extremos siempre son un poco más complejos de mostrar los cambios en los eventos extremos, ya que, por definición, son eventos que tienen una probabilidad baja de ocurrencia, menor a 0,2. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno estudia, no sé, olas de calor, precipitaciones de alta intensidad, no encuentra, no tiene en el registro de años que tenemos, en los registros que tenemos climáticos de nuestras estaciones, no tenemos tanta cantidad de años con datos de calidad que a veces nos permitan sacar unos buenos índices, ¿no? O unas buenas conclusiones. Sin embargo, acá observamos que acá hay algunos índices, hay cientos de índices, se podría complementar con un montón más de información, simplemente les muestro algunos, pero se observan aumentos en los valores de índices que implican aumento de las precipitaciones extremas. Estos pueden ser precipitaciones mayores de 50 milímetros o mayores a 100 milímetros. O estos índices hay el R95PT, que también es un índice de precipitación extrema, y se observan cambios, o sea, aumento de esos significativos de esos valores de eventos extremos vinculados a la precipitación. Por otro lado, lo que son las olas de calor, también, si ustedes piensan, tenemos con suerte, o no sé si es suerte, la palabra para decirle, pero a lo sumo tenemos un evento o dos por año. Entonces, evaluar
la probabilidad de ocurrencia de esos eventos en una serie que es relativamente corta, 91-20-20. Perdón que voy a hacer un cachito a la ventana por las dudas del ruido ambiente. Del 91-20-20 es relativamente corto para poder evaluar eso, ¿sí? Y acá lo que vimos interesante es que no encontramos que cambiara mucho el número de olas de calor, ¿sí? Olas de calor es un índice puntualmente pensado en el bienestar humano, ¿no? Donde afecta principalmente a la gente que vive en los conglomerados, ¿no? Que están en lugares, en el campo, en lugares abiertos, pueblos, tiene otras posibilidades de resguardarse de estos eventos, y obviamente todo esto es potenciado por la falta de espacios verdes y de vegetación en nuestras ciudades, ¿no? Eh, Perdón, sin irme por las ramas, lo que quería mencionar con esto es que si bien nosotros observamos que el número de olas de calor no cambió mucho a lo largo de los años, sí se modificó la duración de esas olas de calor, ¿no? Entonces, olas de calor que duraban capaz menos de 5 días empezaron a ser más extensas, ¿sí? Cosa que es, bueno, resultó bastante interesante. Lo mismo, en algunas localidades aumentaron, hubo un incremento del número de días secos. Y pasando a lo que serían variables vinculadas a la producción, también encontramos corrimientos en fechas medias de última heladas y en frecuencias y aumento de la frecuencia de golpes de calor. Golpes de calor, a diferencia de las olas de calor, es un índice que está pensado exclusivamente en la producción, ¿sí? Y pérdidas de rendimiento asociados a incrementos de las temperaturas. Bien, ¿cómo estoy de tiempo? Mal, ¿no? Vamos a meterle un poco de velocidad. Eso sería la caracterización de los cambios observados, tanto o una somera caracterización de los cambios observados tanto en valores medios como en eventos extremos, ¿no? Luego, lo que se hizo es trabajar con proyecciones. Para ello se utilizó la base de datos de la Tercera Comunicación Nacional, que no es la más actualizada, creo que todavía no está actualizada, pero es lo que disponemos, o lo que le disponíamos eh, como para realizar este análisis, ¿no? Con todas las dudas o incertidumbre que esto pueda tener, pero bueno, eh, sirve igual. Entonces, les cuento muy por arriba de qué trata estos mapas, de qué trata estas proyecciones. En cada uno de estos mapas vemos distintos escenarios, ¿sí? Tenemos 4 escenarios con distintos niveles eh, con distintas forzantes, serían distintos niveles de emisiones, ¿sí? Con bajo nivel, o sea, reduciendo los niveles de emisiones o manteniendo todo como está. Seguimos quemando combustible, seguimos emitiendo dióxido de la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos un escenario de baja reducción, de un escenario de menores emisiones, un escenario de emisiones todo igual como está ahora. Y a su vez tenemos un corto plazo, ¿sí? Que iría del 2015 al 2039, y un largo plazo del 2075 al 2099. Y acá tenemos varios índices, ¿sí? En este mapa vemos lo que son las precipitaciones anuales, ¿sí? Y obviamente, o bueno, se observa un incremento de esas precipitaciones anuales en gran parte de la provincia, ¿sí? Va a aumentar el valor total de precipitación a lo largo del año. Bien, una localidad, o es lo que se proyecta, ¿no? Se proyecta que una localidad que anualmente, no sé, precipitaban 600 milímetros, por ejemplo, pase a tener, no sé, 300, 200 milímetros más. Bien, dependiendo el rango, la escalita que tenemos acá. Seguimos adelante. Por otro lado, acá tenemos lo que son cambios proyectados en las precipitaciones extremas, ¿sí? Y también vemos un incremento de esos valores de precipitación extrema, o proyecciones de incremento de esa precipitación extrema.
En todos los, y la respuesta a esto es transversal a en general a casi todos los índices, es que siempre con el aumento del tiempo y los escenarios de peores condiciones de emisiones, se incrementa la superficie y aumentan los valores de estos índices, ¿no? Acá tenemos lo que son temperaturas, ¿sí? También se observan incrementos, estos son eh, valores que van desde 1 grado hasta 2,4 en los escenarios de corto, del corto periodo, y valores hasta 3,6 grados más, de valores medios, de temperatura media, es un montón, en los escenarios de más largo plazo y mayores emisiones. Acá tenemos lo que es, bueno, en este teníamos, perdón, la temperatura media. Acá también se observan los valores de estos mismos, pero para temperatura mínima, con cambios desde 1 grado 1,4, perdón, sí, desde 0,96 a 1,4 en el escenario de bajas emisiones y hasta 1,5 en el de altas emisiones. Bien, acá tenemos los cambios proyectados en olas de calor. Sí, y acá lo interesante a mencionar es que, fíjense que siempre el sector de mayor, que más afectado va a estar por el incremento, donde se proyecta un mayor incremento de olas de calor, está asociado a la costa. Y esto está vinculado a lo que son los cambios a la temperatura del océano. Los cambios de la temperatura del océano van a favorecer o potenciar esos cambios proyectados también en las olas de calor en las localidades costeras. Malas noticias para la costa. Por último, acá tenemos lo que son sequías, ¿sí? Esta es la racha máxima de días secos, y acá obviamente también la lógica es que se incrementan. La respuesta no, si se fijan en los cambios proyectados, no es tan marcada quizás como las otras variables. Lo que es destacable es que, y es lógico también, es que en general la mayor racha de días secos va a estar, esto va a avanzar desde el oeste hacia, hacia el este, ¿no? Este incremento, ¿no? Acá vemos al oeste de lo que es la provincia, valores mayores que al este. Y esto tiene un sentido de cómo es la distribución de precipitaciones, de cómo es el gradiente de isoietas en las provincias que se va reduciendo hacia el oeste, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estuve de tiempo? Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí hay aplausos virtuales, pero reales. Si quieres, ya puedes dejar de presentar. No, estamos bien. Sé que sabemos todos y todas que es muy difícil resumir en 15 minutos tanto trabajo con todo el equipo de la Cátedra de Clima, así que felicitaciones. Si quieren eso, para cuando terminen todos los oradores y oradoras, podemos profundizar un poco sobre esto, los impactos, quizás también sobre la producción agropecuaria, o bueno, cómo fue esta experiencia de vincular, ¿no? Toda la evidencia que hacen desde la investigación científica a la hora de ponerse a discutir un plan de mitigación y adaptación, si tuvieron, bueno, no me extiendo. Cátedra de Clima, perdón, una soledad. Cátedra de Clima y Ministerio de Ambiente. Sí, Bien, es un trabajo conjunto. ahí va, Trabajaron un montón, sobre todo toda la parte la mayor parte del plan es producto todo el equipo, el grupo del Ministerio de Ambiente. perfecto. Bien. Bueno, solo para mencionar un aviso importante que se acaba de sumar a nuestra jornada, nuestra decana de la Facultad de Agronomía, Adriana Rodríguez. Gracias, Adriana, por sumarte. Si estás por ahí, obviamente podés decir lo que quieras, si no, más tarde seguro te estaremos escuchando en el último panel, que tenemos pautado unas palabras, escuchar unas palabras de Adriana y dedicarle un momento más concreto. Ahí está, perfecto. Bueno, así que si les parece y meter velocidad, podemos pasar a nuestro segundo orador, Carlos Amánquez. Él es también egresado de la FAUBA, técnico en turismo rural.
Actualmente es coordinador de la hoja de ruta ambiental del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, y previamente, bueno, se desempeñó como director provincial en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires en planificación y gestión del desarrollo sostenible, y también fue coordinador general del Gabinete Nacional de Cambio Climático de Argentina en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2020 al 2003. Así que gracias, Carlos, por sumarte. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Juli. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, en primera instancia, agradecerles por la invitación. Si bien no volvimos a casa, volvimos con la gente que uno se encuentra en casa, como es la FAUBA. Dijeron a Adriana Rodríguez, y no puedo dejar de agradecerle por haber acompañado todo el proceso de lo que fueron las tecnicaturas en la facultad. Con Adriana tuvimos acaloradas reuniones debatiendo el nuevo plan de estudio de turismo rural en su momento. Bueno, yo fui delegado también de la facultad, tanto por estudiantes como por graduados. Ella era secretaria académica, así que bueno, es un gusto que nos acompañe, que esté, y sabemos de su compromiso con los estudiantes. Y también, bueno, a un conjunto de personas que en el transcurso de lo que fue pensar la política climática particular de Argentina, bueno, nos hemos encontrado. Así que, en primera instancia, orgulloso por no ser licenciado en Ciencias Ambientales, por ser técnico en turismo rural y haber trabajado en estos temas. Básicamente muestra la interdisciplinaridad, y me salió muy bien la palabra que tiene nuestra facultad, y particularmente esta carrera que yo acobijé, que es turismo rural, y que me dio muchos instrumentos para pensar ¿no? de manera articulada, multidinámica, multidimensional, cuestiones que tienen que ver básicamente con una agenda de desarrollo. Y dicho sea esto, bueno, yo preparé una presentación más que nada para darle un marco respecto de, no tanto de la COP, porque eso ya estuvieron hablando Jazmín, estuvo hablando Lourdes, con quienes trabajamos también en el gobierno nacional, de la última gestión del Frente de Todos, sino pensar un poco cuáles fueron aquellos esquemas que para mí es clave. Digo, si nosotros pensamos tanto en la lógica nacional como en la lógica de los territorios, lo que después recién presentaba Danilo, hay algo que se torna clave en todo ese proceso que tiene que ver con los esquemas de gobernanza, ¿no? Los esquemas de gobernanza son aquellos conjuntos de procesos, de instituciones, de prácticas que nos permiten una toma de decisiones en asuntos públicos y comunes, con lo cual requiere obviamente un esfuerzo por un conjunto también de actores y de instituciones que pongan sobre la mesa cuáles son, en este caso, su esquema de desarrollo, su forma de enfrentar la crisis climática y de qué manera lo vamos a hacer. Y obviamente en todo ese proceso hay más ganadores y más perdedores, pero lo que se busca es de alguna forma generar acuerdos, generar alianzas que nos permitan la implementación de políticas, básicamente en un tema que es seguir sobreviviendo, seguir viviendo en este mundo con igualdad, ¿no? Con inclusión, con un esquema base de desarrollo que permita una buena calidad de vida. Eso es como marco general, y particularmente lo que yo traía son dos cuestiones. Una es cuáles son los compromisos que Argentina asumió y que Argentina tiene actualmente respecto a las cuestiones de cambio climático, y después cómo eso se vincula con las agendas territoriales, ¿no? ¿Qué rol tienen las provincias, que tienen el dominio originario de los recursos naturales según la Constitución, que tienen un rol central en toda agenda de desarrollo, y que sin duda tienen una vasta cantidad de herramientas, de compromisos y también de oportunidades vinculados a poder abordar las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático? Argentina a nivel regional es uno de los países que en su momento estuvo más a la vanguardia en cuanto a cuestiones de compromiso y de política climática. Tuvo una ley de presupuestos mínimos que fue acordada en su momento, promovida por Pino Solanas, pero que finalmente terminó siendo un acuerdo de casi todos los partidos políticos y todas las instituciones de la sociedad civil. Esa ley se logró en el año 2019 con el cambio de gestión, que pasó de Macri a Fernández. Se empezó a implementar esa política, que tenía un conjunto de instrumentos y de herramientas que la gestión última fue consolidando, ¿no? Así como el proceso fue bastante gratificante, interesante, muy productivo, de mucho diálogo y de mucha reflexión, también obviamente en aquel entonces
fui parte del mismo equipo que, bueno, recibía también los insultos por parte de algunas organizaciones de no ser lo suficientemente ambicioso climáticamente, y también de sectores estratégicos del país, básicamente por decir alguno de ellos, como puede ser el sector agro, que nos decían, ustedes son bastante ambientalistas para lo que son los esquemas de desarrollo que el país requiere, ¿no? Entonces, en ese proceso es que la gobernanza toma mucha relevancia para poder articular todos esos intereses disímiles que tienen diferentes sectores de lo que tienen que ser las políticas y el futuro de la Argentina. Pero bueno, en ese mismo marco se dieron, sin embargo, un conjunto de políticas y de decisiones que logró no solamente implementar la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, sino lograr metas concretas tanto en mitigación, aumentando la ambición, como en adaptación. Para que nosotros nos demos una idea, Argentina logró en su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es otro de los instrumentos de la ley, incluir 250 medidas, de las cuales 168 corresponden a medidas de adaptación al cambio climático. Es decir, cuestiones que antes no estaban tan presentes en la agenda, que toda la discusión siempre se dio en cuestiones más de mitigación, es decir, cómo reducimos los gases de efecto invernadero causantes de esta crisis, y no tanto en cómo nos adaptamos a los impactos y los efectos que está teniendo esa crisis climática. Y particularmente en países como los nuestros, en vías de desarrollo o en desarrollo, eso se torna clave, porque es cómo logramos que nuestras comunidades, nuestros territorios, nuestros actores, sean resilientes a lo que recién comentaba un poco Danilo, olas de calor, impactos, lluvias extremas, situaciones que alteran cualquier esquema de calidad de vida y cualquier posibilidad de desarrollo. Argentina aumentó su ambición, Argentina planteó una agenda muy fuerte de adaptación, Argentina se puso a trabajar en cuestiones que tienen que ver en el diálogo con otros países para formar parte del club de países que estaban comprometidos con la cuestión climática y que la reconocían. Hoy algo que parece tan alejado de nuestra realidad, y que incluso, bueno, lamentablemente, lo voy a decir en estos parámetros, una gestión de gobierno ganó una elección apuntalando y atacando a quienes trabajamos esta temática, pero además a la temática en sí, ¿no? Haciendo un esquema negacionismo de la crisis climática. Y Argentina también, además de actualizar sus contribuciones determinadas, que es como el documento más amplio y consensuado, y el que pide la convención, también tuvo un compromiso, y lo voy a decir este marco, es un compromiso, no fue una acción tan desarrollada, que fue, bueno, comprometerse a alcanzar la neutralidad en emisiones de gas de efecto invernadero a 2050, que es hoy algo que también en el mundo está dando mucha vuelta, porque hay regiones, como puede ser la Unión Europea, que están siendo muy flexibles en sus compromisos climáticos que tienen que ver con el alcance de la neutralidad en emisiones, la carbono neutralidad, la emisión cero, van a encontrar un montón de nombres similares, no significan lo mismo, pero básicamente tienen como el mismo espíritu de lograr reducir la causa, ¿no?, que genera el cambio climático, que son las emisiones. Además de generar la política, lograr la ambición e incentivar un esquema de adaptación clave por los países en vía de desarrollo, se consolidó un gabinete, ese Gabinete Nacional de Cambio Climático, búsquenlo, y se llama Gabinete Nacional de la Ley 27.520, porque el cambio climático no se puede nombrar en términos taxativos. Conglomeró a más de 2.000 personas, un conjunto de casi 500 organizaciones en diferentes espacios de participación, 75 áreas de gobierno formaron parte de ese mecanismo, funcionando en 18 grupos de trabajo. Se institucionalizó y se puso en funcionamiento también el Consejo Asesor Externo. Creo que ahí estaba Jazmín, que habló en la sesión anterior, representando a FAR en aquel momento, donde había 7 sectores sentados en ese consejo, conformado por 20 miembros que tenían distribución por género, por territorio, es decir, había gente de las ciudades, gente de las áreas metropolitanas, gente de los espacios de las provincias más rurales, sectores sindicales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, academia, investigadores, comunidades y pueblos originarios. Bueno, nos dimos también el espacio de cumplir con lo que decía la ley, pero también de poner en funcionamiento una instancia que, si mal no tengo conocimiento a la fecha, no ha avanzado sustantivamente en reuniones de trabajo. Y en estos espacios es que se diseñaron un conjunto de políticas
que fueron, bueno, la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones, que es este compromiso de alcanzar la carbono neutralidad o la neutralidad en emisiones, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático, la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, algo clave porque estos impactos que recién veía, la expansión de vectores, las olas de calor, las emisiones del sector de salud, bueno, es algo que también se vio como muy claro y muy presente, incluso ese proceso se dio en el mismo proceso en el cual nosotros estábamos inmersos en la pandemia, todas estábamos inmersos en la pandemia del COVID-19, cuestiones que tienen que ver con género, diversidad y cambio climático. El cambio climático no afecta a todos por igual, afecta a las personas más vulnerables de manera más directa y afectando sus recursos vitales y de desarrollo, y ahí es en sociedades particularmente empobrecidas, ¿no? Y feminizadas, en cuanto a la pobreza, bueno, esto impacta de manera directa. Financiamiento climático internacional es otro de los temas que se abordaron y se trabajaron como países en vía de desarrollo. Creemos que los países desarrollados tienen que hacer, no un esfuerzo, tienen que financiar las estrategias, las políticas, las infraestructuras para poder adaptarnos a esta crisis por haber sido causantes, ¿no?, de la crisis climática por sus emisiones. Aunque todos tengamos que tener responsabilidades comunes, todos tenemos que actuar, también los compromisos son diferenciados, según quienes han generado o han aportado más a esta problemática. Y después cuestiones que son clave hoy en día y que para mí se tienen que revalorizar todavía, que tienen que ver con el Acuerdo Regional de Escazú, que es básicamente los procesos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana en asuntos ambientales, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidad y el acceso a la justicia con enfoque ambiental, ¿no? Todo esto se trabajó en este espacio de gobernanza, y algo que fue transversal en todo este proceso fueron la participación de los gobiernos subnacionales. Dentro del gabinete en particular existía la mesa de articulación provincial que articulaba con el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, y en todo ese proceso se dieron instancias, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, con los sectores gubernamentales nacionales, con las organizaciones de la sociedad civil a través de la mesa ampliada, con el Consejo Asesor, sino también se dieron instancias de articulación, y muchas, en calidad y en cantidad podríamos decir, con los gobiernos subnacionales participando de todos los procesos que se consolidaban a través del esquema de gobernanza. Y ahí es que hoy particularmente, y es bueno justamente el rol que estoy asumiendo de la hoja de ruta ambiental del Consejo Federal de Inversiones, que se está dando, no solamente se está dando, sino que se está pidiendo por parte de las provincias de Argentina a través de ese trabajo que se dio de fortalecer capacidades, de participar en el diseño de las políticas climáticas nacionales, de tener una voz en aquellas temáticas que son de interés, de poder lograr hoy tener una participación mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el diseño de la política climática y el sostenimiento de esa agenda. Porque básicamente, no me lo preguntaron, pero si me lo preguntaran qué es lo que están haciendo hoy las provincias en estos temas, es sosteniendo una agenda que es de interés para el desarrollo del país, básicamente, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva, y eso lo fuimos canalizando, visualizando y viendo con el diálogo que se tiene constantemente con las provincias. Ahora, ese proceso requiere de un conjunto de herramientas, ¿no? Planificar y adecuar el desarrollo a un esquema basado en el clima, básicamente es cómo nos vamos a adaptar. Tiene grandes desafíos para cualquier sector, y particularmente para las provincias que además tienen la responsabilidad directa sobre los bienes comunes, ¿no? Que mal llamado le decimos recursos naturales. Entonces las provincias vienen sosteniendo la agenda, de hecho las actividades, creo que Starnat, Provincia de Buenos Aires, bueno, un conjunto de provincias hicieron pre-COP, no así se hizo en las instancias nacionales, y eso tiene que ver con el compromiso que han sostenido a través del espacio que en su momento se consolidó, de tener esta mirada subnacional en la política climática. Y para que ese proceso se fortalezca, y ahí dejo más disparadores y enfoques, tiene que haber no solamente una instancia de articulación consolidada entre las provincias, hoy lo está dando el Consejo Federal de Inversiones y un poco el sostenimiento del COFEMA, que de alguna forma es un organismo autónomo en estos temas, sino que también hay que seguir fortaleciendo el trabajo entre ellas, pero también generando instancias que permitan fortalecer las capacidades para diseñar ya de manera directa sus proyectos de adaptación y de mitigación, también vinculados a las cuestiones de pérdidas y daños,
la posibilidad de generar instrumentos financieros para acceder a los financiamientos que antes la nación accedía y la giraba en algunos casos a las provincias, y hoy eso no está sucediendo. La realidad es que hoy no hay recursos internacionales que el país esté pidiendo en estos temas que vayan a los territorios ni que se apliquen a nivel nacional. Es decir, ya no hay una solicitud de fondos vinculados a estas cuestiones. Cuando nosotros nos fuimos a la gestión, nos fuimos con 29 proyectos de cooperación internacional en funcionamiento solamente en el ámbito nacional. Eso no incluía aquellos proyectos que fueron impulsados y avalados con deuda soberana para las provincias. Se requiere también un esquema de formación y de capacitación para los funcionarios y las funcionarias para trabajar de manera más concreta en estas cuestiones. Se necesita reducir, ¿no?, la brecha entre aquellos instrumentos internacionales y los instrumentos que posibilitan el desarrollo de las acciones a nivel local. Esto es algo que igual se viene debatiendo desde que surgió el Acuerdo de París, donde los gobiernos subnacionales, particularmente los municipios y las ciudades, plantearon bandera respecto de nosotros también podemos ejecutar recursos, nosotros también podemos ser parte de esta agenda y nosotros también podemos asumir compromisos con transparencia, integridad y coherencia institucional para poder avanzar en el territorio con la implementación de las políticas. Eso hoy sigue dando vuelta, incluso es un debate que se vienen dando en los esquemas de cooperación, que se viene dando en los bancos de desarrollo como BID, CAF y demás, de cómo se logra poder canalizar recursos de manera directa con las provincias y con los municipios, que no sea solamente cooperación técnica o asistencia técnica, que son recursos muy pocos, o sea, en cantidad de lo que mueve el financiamiento internacional climático, y que sí puedan contar con préstamos, con la posibilidad de tomar deuda, con la posibilidad de emitir bonos o de algunos otros instrumentos que les permitan poder gestionar recursos propios para poder implementar esas acciones. Eso también depara en que de vuelta se vuelven a requerir el fortalecimiento de capacidades para, bueno, poder administrar esos mecanismos, poder brindar información detrás de la implementación de los mismos a través de esquemas transparentes, para poder pensar. Muchas veces los recursos de la cooperación requieren el esquema de consorcios, que son varias instituciones, tanto públicas como privadas, como también varios actores, como pueden ser varias provincias conjuntos, pensando en políticas que tengan que ver con un desarrollo regional, y eso también requiere un conjunto de acuerdos y de un esquema de gobernanza sólido para poder pasar a su implementación. Y obviamente también pensar, ¿no?, en lo que hoy se está abordando mucho y se está pensando mucho, es cómo logramos romper ese esquema de dependencia constante que se dio durante mucho tiempo de las provincias de los estados nacionales para este tipo de fondos y recursos internacionales vinculados a temas ambientales o de cambio climático. Estas son un poco las cuestiones que vienen viendo las provincias como recién presentaba Danilo, creo que más adelante en la charla de van a seguir contando, vienen preparando sus planes de respuesta, que es lo que establece la ley de presupuesto mínimo. La ley de presupuesto mínimo dice que las provincias tienen que hacer su planificación en base a las cuestiones del cambio climático, tienen que hacerla con instancia participativa, tienen que presentar una planificación. Bueno, en eso se viene abordando las políticas, las provincias no dejaron de abordar esas políticas, tienen un compromiso, pero hoy lo que está sucediendo es que se están fortaleciendo otras instancias u otros organismos para poder apalancar el acompañamiento o poder apalancar recursos para estos gobiernos subnacionales, ¿no? Así que el desafío en este sentido es bastante amplio. Los requerimientos de las provincias son bastante amplios, el interés político está muy consolidado, y la realidad es que a la fecha son varias provincias, casi 10 provincias de Argentina, que van a estar asistiendo a la COP, independientemente que el Estado Nacional no haya emitido efectivamente cuál va a ser su participación en un espacio tan trascendental. Siempre que las COP particularmente se dan en las regiones en vías de desarrollo, en este caso en América Latina, toman un rol muy relevante los actores que no son nacionales, ¿no? Y creo que enhorabuena que este espacio que se está proponiendo miras a la COP30 tenga, bueno, la participación efectiva de muchos gobiernos locales que están acompañando esto y están haciendo un esfuerzo superlativo básicamente para adaptarse a los impactos que tiene la crisis climática, que afecta a cualquier arista de desarrollo, ¿no? Así que, bueno, en términos generales creo que
era comentar esto, ¿no? Cómo se han ganado su espacio, cómo lo han obtenido, no solamente por cuestión normativa, sino por requerimiento político de las provincias, en el diseño de las políticas que hoy siguen existiendo en el país y cuáles son los desafíos que tienen a futuro para poder generar este esquema de transición en los territorios y que tomen mayor relevancia a la hora de definir el futuro de sus comunidades, ¿no? De su sociedad y de su desarrollo, ¿no? Así que bueno, hasta acá los dejo sin aburrirlos mucho más y bueno, como siempre, gracias por la invitación al centro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y la verdad que es súper concisa y clara. De nuevo, creo que es súper importante poner en valor el trabajo y el compromiso y el cariño que están dando todos nuestros invitados para participar como egresados de la FAUBA en esta actividad. Y bueno, sin dudas que es clave poder ver también en apenas 15 minutos, creo que pudimos repasar esto, la articulación y la cantidad de actores que se necesitan para que una política pública pueda llevarse adelante de manera efectiva, así que espero que... Nada, yo tengo muchas preguntas para hacer al respecto, pero les dejo para el final, espero que mis compañeros y compañeras las hagan por mí. Bueno, seguimos adelante con otra presentación. Ahora vamos a escuchar a María Florencia Castagnani. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, también de la FAUBA, y especialista en energías renovables, eficiencia energética y cambio climático por el CEARE-UBA, y actualmente forma parte de la Cámara Argentina de Energías Renovables desde 2018, donde actualmente se desempeña como coordinadora general. Así que un placer, Flor, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Juli, y muchas gracias al CIEPA por la invitación. Qué buenas las presentaciones y felicitaciones por el evento en general. Voy a hacer una presentación un poco más específica en mi caso, que tiene que ver con uno de los sectores que toca todo lo que se viene conversando, que es el sector de la energía. Entonces mi idea es presentarles primero dónde trabajo para que conozcan la institución a la que pertenezco, qué es lo que hace y sus actividades, y después entrar un poco en lo que es el sector de la energía y dónde está Argentina y qué perspectivas hay para las energías renovables en el país. Así que bueno, gracias de nuevo y ahí comparto la presentación. A ver. Bueno, voy a tratar de no aburrirlos y voy a ir rápido a la primera parte, que es quizás un poco más institucional, pero para darles una idea de qué es la Cámara Argentina de Energías Renovables. Es una asociación sin fines de lucro, es una cámara empresaria, tiene como asociados a empresas del sector de las energías renovables, y es la cámara con mayor representatividad en el país porque representa a las empresas de todas las tecnologías y de muchas de las regiones del país, que hace que pueda tener esta visión más federal y multisectorial, porque a su vez son empresas de diferentes tamaños y diferentes puntos de la cadena de valor de los proyectos de energías renovables en Argentina. Es del 2008, así que tiene más de 17 años de trayectoria, y hoy hay unas 90 empresas asociadas, entre nacionales e internacionales, y básicamente una de sus funciones es ser un interlocutor entre diferentes actores del sector de energía en general y energías renovables en particular. Ahí están un poco lo que son los pilares principales de la Cámara. Por un lado, el objetivo es desarrollar el sector y el mercado de las energías renovables. Una de las aristas es fomentar el desarrollo de las políticas públicas a largo plazo, y acá se viene mencionando parte de eso. Hay una interacción permanente con diferentes actores públicos, privados, a nivel nacional, provincial, local, académicos y diferentes aristas, digamos, del sector. Se fomenta también todo lo que es la innovación, la creación de empleo, el desarrollo y la transferencia de tecnología.
y se promueve la difusión y la concientización a través de diferentes acciones, como pueden ser las publicaciones, los eventos, seminarios, charlas, debate y demás. Esto a grandes rasgos los objetivos de la Cámara, para ir como los puntos principales: la diversificación de la matriz energética primaria y eléctrica del país mediante el uso de fuentes de energía renovable, buscando reducir la huella de carbono y también la intensidad energética. Fomentar el networking entre empresas, que también es una de las patas para que haya interacción y que se desarrollen estos proyectos. Descentralizar la generación de la energía, acercándola a los puntos de consumo. Fomentar el desarrollo de energías regionales, impulsar el desarrollo de la industria nacional competitiva, contribuir a un modelo de gestión y administración más eficiente, promover la planificación y el desarrollo de la infraestructura que se necesita para este desarrollo, profundizar la integración con los países vecinos, cooperar con la difusión y la concientización en el uso eficiente de las energías renovables, y asegurar el acceso igualitario y transparente a la infraestructura de transmisión y distribución. La Cámara, como estructura, tiene 11 grupos de trabajo que se llaman comités. Básicamente son grupos en donde se reúnen para tratar los principales temas o los temas clave o algunas barreras, oportunidades, y se canaliza a través de estas reuniones, a partir de consensos, diferentes propuestas. Sean reuniones, sean acciones, sean eventos, informes, se hacen diferentes acciones para poder promover ese desarrollo, y ahí están los 11 comités, tanto por tecnología de energías renovables como por temas transversales, que son los que están abajo. Esto es un ejemplo, algunos de los acuerdos. Otra de las acciones que hace la Cámara es poder hacer convenios de cooperación, acuerdos de cooperación con diferentes instituciones, o ser miembros de redes incluso más grandes que la Cámara, como por ejemplo el Global Solar Council o la Red Iberoamericana de Energías Renovables. Entonces, la idea es poder tener lazos con instituciones con las que se pueden llegar a sinergias, en particular en el sector de las energías renovables, y ahí hay algunos de los listados. También van a haber gobiernos, como puede ser Secretaría de Energía, la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de diferente índole, pero bueno, es una de las estrategias que se buscan. Este es uno de los acuerdos, o de donde forma parte la Cámara, que es la Alianza para la Acción Climática Argentina, en donde es una organización que se articula y se promueve, entre otras acciones, acelerar lo que es la transición energética. Ahí se pueden ver los miembros signatarios que están en Argentina. Es una iniciativa global de la WWF, y lo mismo, es una organización incluso más amplia, donde uno de los puntos es la energía, y hay tanto gobiernos, otras cámaras, otras organizaciones, universidades, bancos, digamos, es súper diverso. Este es otro ejemplo, como de las acciones que forma parte de cooperación la Cámara. Hay una iniciativa que se llama RE100 de Climate Group, que busca fomentar el 100% de las energías renovables en las empresas a nivel mundial, que se abastezcan, bueno, justamente de energías renovables. Y CADER es el socio implementador de esta iniciativa, que es mundial, en Argentina. Ahí, bueno, abajo menciona que tiene más de 440 miembros, y de los cuales representa más del 1,5% del consumo mundial de electricidad. Es una demanda anual superior a la electricidad que demanda Francia. Se forma parte de grupos de trabajo. Acá algunos mencionaron, pero bueno, CADER como Cámara de Energías Renovables participó de lo que fueron las plataformas de escenarios energéticos, donde se hacían proyecciones a 2030, 2035, 2040. También lo que fue, se hicieron aportes o comentarios en el proceso de la visión compartida de transición energética 2050 que mencionaba Carlos recién. Lo mismo para la CNDC, se participaron de las COP con presentaciones del sector, o en eventos como la Semana de Energía de OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía.
Se hacen informes, nada, hay un montón, ahí después los pueden ver, el link y cuáles son de diferentes temas, pero bueno, es otra de las acciones que hace la Cámara, hacer informes, algunos de ellos a través de fondos o grants de los cuales se postula, como pueden ser embajadas o Euroclima, y la Cámara es seleccionada, entonces se financia con esos fondos, así que, bueno, es otra de las acciones que se promueven. Los estudios después se comunican a diferentes autoridades nacionales, provinciales, ejecutivo, legislativo. Bueno, acá hay un montón de fotos como ejemplo, o sea, se arman mesas de trabajo con las secretarías, bueno, con diferentes entidades. Más ejemplos, más participaciones. Lo mismo, webinars provinciales, recién hablaban de la importancia de los gobiernos provinciales en este camino y 100% de acuerdo, y se trabaja mucho con las provincias en ese sentido. Un ejemplo más de lo que se hace en la Cámara, se hace una propuesta legislativa en este caso para la transición energética. Este es un proyecto que se viene trabajando internamente para poder tener un plan integral a largo plazo, para poder abordar y catalizar la transición energética, que busca la descarbonización sostenible, eficiente y que sea vista como una oportunidad de desarrollo. Esto es público, incluso después se lo podemos compartir, pero hay más de 90 entidades que están participando, se han presentado un montón de otras organizaciones, empresas, instituciones académicas, investigación, gobiernos. La idea es que pueda tener un consenso y que se deje de trabajar quizás en leyes sesgadas o fragmentadas y buscar algo más integral para buscar esa transición energética. Y ahora paso un poco a la situación del sector de la energía. Esto es a nivel nacional y, digamos, simplemente el foco que quiero hacer en este caso es a nivel mundial. Si uno ve lo que es el sector de la energía, las emisiones son el 73,2% de energía a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Entonces tiene una consideración muy importante dentro de lo que es el inventario a nivel mundial. Y estos son algunos de los reportes que hace IRENA, que es la Asociación de Energías Renovables a nivel mundial, en donde se plantea que las energías renovables es uno de los caminos más rápidos y económicos para poder llegar con las metas de reducción de carbono, donde si se alcanza un 65% de la participación de las energías renovables a nivel mundial para el 2050, se podrían reducir el 90% de las emisiones de dióxido de carbono necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París. Entonces acá se muestra un poco la importancia que tiene el sector de la energía y lo que puede contribuir las energías renovables. Siempre acompañado de la eficiencia energética, que hasta el momento no lo mencioné, pero es muy importante también. Y en el lado derecho de la filmina, esto ya lo mencionaron, pero no, esta parte creo que no la mencionaron antes, perdón, pero tiene que ver con la COP28. Se firmó una declaración que se llama Tripling Up, Doubling Down, que tiene que ver con triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar los esfuerzos de eficiencia energética, y fue firmado por más de 300 organizaciones, 124 países, dentro de ellos está Argentina. Es una declaración, no es vinculante, no genera penalidades, pero sí es importante poder permanecer y poder estar sentados en la mesa en donde se discute financiamiento climático, en donde se discuten desarrollo de políticas en conjunto, entendiendo que es una necesidad que se ha abordado de manera urgente y que se ha abordado de manera conjunta también. Este es otro ejemplo a nivel mundial de un estudio que básicamente lo que muestra es, bueno, qué se necesita para llegar, entre otras cuestiones, a lo que es el Acuerdo de París. Bueno, algunas de esas cuestiones que tienen que ver con la energía es disminuir drásticamente lo que es el uso del carbón
y aumentar también drásticamente lo que es el uso de energía eólica, solar y otras electricidades limpias. Y el gas ahí más o menos que se mantiene en el mismo nivel. Esto para ir desde el lado de Argentina, y esto sí lo mencionaron ya, pero bueno, simplemente como para reforzar esto, que en el caso de Argentina, 50% dentro de lo que es la distribución sectorial de las emisiones es del sector de la energía, y ahí a la derecha están las NDC. Entonces en el inventario estaban las emisiones totales de entre 78 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, objetivo de no exceder en el 2025 372, y de no exceder al 2030 las 349. Y acá mi idea es darles un poco el panorama de en dónde estamos hoy en día con las energías renovables en Argentina. Son muchos gráficos juntos, lo sé, voy a tratar de ordenar. En la parte de arriba está todo lo que es potencia instalada, siempre es en la matriz eléctrica, lo que es la potencia instalada, y lo que es abajo es todo lo que es generación. Por un lado, arriba a la izquierda, lo que me interesaba mostrar, la evolución de la potencia instalada de todas las fuentes, que va en aumento desde donde se toma esta línea de tiempo. Quizás en los últimos años está un poco amesetado, pero básicamente que se va aumentando la potencia instalada eléctrica en el país. A nivel general, la parte de las energías renovables, que es la verde de arriba, en donde también a partir de los últimos años empezó a crecer más. El gráfico de torta, digamos, de la derecha, que ahí muestra lo que es la proporción actual de esa potencia instalada. Como podemos ver, casi el 60% es de energías fósiles, de energía térmica, y de las energías renovables es el 16%. Después en el del medio lo que muestran son básicamente los números exactos de cuánta potencia instalada hay de cada fuente. Eso después lo pueden ver en detalle. Pero bueno, lo que me interesaba después abajo es mostrar que dentro de lo que es la energía renovable que genera hoy en día en Argentina, más del 70% proviene de energía eólica, el que viene del viento. Después el 17,2% lo que es energía solar. El 6,6% es lo que es hidráulica, se llama pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que son proyectos de energía hídrica más, digamos, chicos o chiquitos, que tienen una potencia instalada menos de 50 megawatts. Y después entre 3,3% biomasa y 2,2% de biogás. Pero bueno, como podrán ver, la principal generación hoy en día es de generación eólica. Y después en el gráfico de abajo del medio, lo que me interesaba que poder mostrar es cómo creció la participación de la energía renovable dentro de la matriz total, digamos, eléctrica. En 2024 en promedio fue de un 16,3%, pero hoy en día se llega a picos. De hecho el domingo pasado se llegó a más del 44% de la matriz eléctrica que fue abastecida con energías renovables, el domingo al mediodía. Entonces, nada, tenemos un avance bastante pronunciado en los últimos años a partir de las licitaciones que hubo, de los desarrollos y fomentos que hubo en el sector. Y por último, el cuadrito de abajo básicamente es para que veamos los factores de emisión que están para lo que es gas natural, lo que son derivados de petróleo y lo que es el carbón. Y también ver que somos un país principalmente gasífero, porque, digamos, arriba están las emisiones totales y abajo las unitarias. Y si bien en las unitarias se ve claramente que el gas natural es el que menos factor tiene, en las totales es por lejos el que lidera. Así que eso es un poco para mostrar esa característica de nuestro país. Esta es para mostrar que hay potencialidad de todas las tecnologías de energías renovables a lo largo y ancho del país. El primer mapa es como que engloba a las otras.
muestra que todos tienen proyectos de energías renovables en distinta proporción de las tecnologías y en distinta cantidad también de potencia instalada. Y los otros mapas muestran también las principales provincias con las diferentes tecnologías. Esto es un poco lo que es marco regulatorio, bajo qué ley se enmarca las energías renovables en el país, que es esa que se menciona, 27.191, que es del año 2015, y fue uno de los grandes impulsores del sector en ese momento, donde pasaron a tener menos de un 2% de participación en la matriz eléctrica a, como mostré recién, más del 16% en el 2024, y ahora estaremos en un 17% más o menos en promedio. Pero bueno, manifestaba ciertos objetivos de cumplimiento, en donde se tenía que llegar a un 20% en el 2025. Ahí menciona, se necesita más o menos 10.000 megawatts de potencia instalada para alcanzar ese objetivo, y hoy estamos en 7.500 y piquito. No vamos a llegar a este objetivo al final del año, y una de las cuestiones que se están hablando mucho en el sector de las energías renovables es, bueno, si se necesita una continuidad y una ampliación de esos objetivos de la ley de energías renovables para poder tener una hoja de ruta coherente con lo que viene siendo desde la sanción de esta ley. Hay muchos proyectos en construcción de diferentes licitaciones, públicas, privadas, más o menos 4.000 megawatts. Y abajo son algunos mecanismos que se establecen para el cubrimiento de la demanda que establecía la ley. Nada, quizás es muy técnico esto, pero bueno, había opción como de hacer lo que se llaman compras conjuntas con CAMESA, que es un organismo público-privado que se encargaba como de la comercialización de todos esos proyectos, y después para las grandes demandas de energía, los que consumen mucha energía, que son más de 300 kilowatts, tenían la opción de hacer sus propios contratos con alguien que le venda energía renovable directamente, o de autogenerar su propia energía renovable. Y esta es otra pata muy importante, que es de la de generación distribuida. Esta es la ley que enmarca el sector de generación distribuida. Tiene un objetivo de alcanzar los 1.000 megas al 2030. Estamos lejos de alcanzar este objetivo, que a su vez es poco ambicioso. Es un sector, la generación distribuida, con muchísima potencialidad. En Argentina tiene muchísimo para crecer. Hoy hay 18 jurisdicciones adheridas, esa cantidad de distribuidores y cooperativas, usuarios generadores. Hoy hay 97,6 megas instalados, y a su vez hay en espera 53,2 megas que están en trámite, digamos. Bueno, y acá, hablando también de generación distribuida, que creo que no lo aclaré antes, pero ¿qué es la generación distribuida? Es básicamente la generación cerca del consumo. Es la generación que se hace cerca de una casa, de una industria o de un comercio, y tiene un montón de beneficios en cuanto a que está cerca físicamente, es el que más empleo genera, se reducen las pérdidas de energía por transporte y distribución. Bueno, tiene un montón de potencialidades, como mencionaba. Y un poco lo que quieren mostrar estos gráficos es la evolución de los últimos meses en cuanto a la cantidad de usuarios y en cuanto a la potencia instalada. Y por usuarios generadores, lo que intentan mostrar los gráficos de torta abajo es que por cantidad, más de la mitad de los usuarios generadores que se registraron, digamos, para generación distribuida son residenciales, pero por potencia, o sea, el consumo de energía principalmente es del sector comercial industrial. Y bueno, esto un poco lo que quiere traer a la discusión es que el sector de las empresas o el sector privado, esto es una declaración de la directora general de la WWF internacional, es también del lado de la demanda. Hay mucho consumo de energía de la parte corporativa y de las empresas, y lo que son las emisiones de alcance 3 representan
en promedio las 3/4 partes del impacto climático directo e indirecto de las empresas, que tiene que ver con toda la cadena de suministros, con el uso de los productos y el uso de los servicios. Entonces, bueno, que también es un buen puntapié poder centrarse en la reducción de estas emisiones en todo lo que es la cadena de valor y hacer más, focalizarse ahí para hacer la descarbonización de la economía global. Y esto, un poco para cerrar, no sé si me recontrapasé de tiempo, es sintetizar algunos de las oportunidades y desafíos y después de las barreras que se encuentran como cámara, como sector de las empresas de energías renovables, que por un lado hay muchísimo interés en seguir apostando, invirtiendo en las energías renovables. Todas las licitaciones que se hacen, sean de energías renovables, ahora hace poco hubo una de lo que es almacenamiento o baterías en el Gran Buenos Aires, siempre se duplican o se triplican las ofertas dentro de lo que es la convocatoria. Hay mucho interés en que esto pueda seguir avanzando. Hubo avances en generación distribuida, que comentaba de los proyectos para el sector residencial, comercial e industrial, donde se ampliaron las potencias posibles, se favoreció o se propuso la figura de generación distribuida comunitaria, que es cuando diferentes consumos, como pueden ser diferentes casas o diferentes comercios, se unen para tener un mismo proyecto de energías renovables, y hay algunas provincias que ya lo están implementando, como Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Es un desafío, lo que comentaba antes, de poder cumplir y expandir la ley de energías renovables y poder tener una continuidad de todo el desarrollo que se viene teniendo del sector. El acceso a financiamiento verde, algo de esto ya comentó antes Carlos, pero bueno, es importante poder estar en estos espacios como pueden ser las COP para poder estar sentados en la mesa, en la discusión, ser parte y poder tener este acceso para el país. También promover las inversiones en lo que es investigación y desarrollo. Esto es sumamente importante porque la Cámara promueve digamos que esto también está bueno traerlo en la charla de hoy. El último de los grupos de trabajo interno de la Cámara que se creó es el de educación, y nada, se busca acercarse a universidades, escuelas técnicas, centros de formación para justamente que hayan profesionales que se necesitan hoy para el sector de las energías renovables en Argentina, y a su vez en el área de investigación, y poder acercar la pata de investigación con la pata privada, y poder ahí tener una sinergia y hacer que ambas cosas funcionen en conjunto. Fortalecer las capacidades locales en recursos humanos, eso es un poco también lo que va de la mano. Y bueno, algunas de las barreras: falta de financiamiento, alta inflación, restricciones para acceder a divisas, dificultades para importar suministros, falta de programas de incentivos para el desarrollo de la industria nacional. Esto es lo que mencionaba de la hoja de ruta que se necesita y un plan de mediano y largo plazo. La ley de las energías renovables que se vea más allá del 2025. También hay una parte que es importantísima que se desarrolle, que son la infraestructura de redes de transmisión eléctrica, que hoy hay un cuello de botella importante ahí, porque no hay capacidad para básicamente transportar la energía desde donde se genera hasta donde se consume. Y bueno, y después la parte de los subsidios del sector energético, sobre todo los que son distorsivos, no es que es para todos lo mismo, entonces también ahí hay una cuestión que se contempla como una barrera para mejorar. Bueno, creo que ahí esa era la última. Muchas gracias por el espacio, y bueno, y celebrar de nuevo el evento y todas las actividades, digamos, del CIEPA para poder fomentar estas discusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia.
súper claro también. Creo que es la primera vez que tenemos una integrante de CADER en una charla en FAUBA, así que, aunque sea virtual, gracias por tomarte el tiempo también de contarnos y compartirnos todo tu trabajo. Bueno, creo que viene saliendo, ¿no? Ya en distintas presentaciones esto de la importancia de obtener financiamiento y de la necesidad del compromiso por parte de las autoridades locales para poder llevar adelante todas estas distintas acciones para aumentar la, la cantidad de políticas para hacer una transición justa y mejorar las condiciones de calidad de vida de las comunidades. Si tienen preguntas, me imagino que hay muchísimas, vayan haciéndolas por el chat, sin miedo. Así les comento que a las 18 horas tenemos otra charla dentro de la jornada de la FAUBA a la COP30, así que nada, tenemos ahora la última presentación y después un espacio para preguntas y después damos paso a al siguiente conversatorio. Bueno, ahora vamos con el rol desde un gobierno local. Voy a presentar a Sebastián Pesa. Él es también licenciado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, actualmente doctorando y docente en nuestra facultad, y trabaja como director de línea de transición ecológica en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias, Seba, por sumarte y te doy la palabra. Buenas, ¿cómo están a todos y todos? Gracias, Juli, por la presentación y gracias a los organizadores del evento, no solamente por la logística, sino por el desafío de reorganizar la jornada a este formato virtual en el marco del paro docente. Lamentablemente, hoy deberíamos contar con una ley promulgada sin ningún tipo de peros que otorgue financiamiento universitario y una recomposición salarial docente y no docente que no llega, así que nada, lamento que tengamos que hacerlo de forma virtual. Paso a presentar entonces, me avisan si se ve. Ahí estamos. Y antes de arrancar, quería adelantar un poquito de qué es lo que vamos a charlar en esta última sesión. La idea es contarles un poco desde dónde conseguimos a las políticas de transición energética en el Ministerio de Ambiente de la provincia como una herramienta de adaptación al cambio climático. Se viene mencionando mucho, pero creo que no está de más repasarlo un poco. Cuando hablamos de transición energética, hablamos de cambiar un proceso de cambio en la forma en la cual se consume y se genera la energía, ¿no? Y de acuerdo a cuál sea el objetivo a alcanzar en ese proceso de transición, van a haber diferentes formas de alcanzar las metas que se propongan. Entonces, lo primero que está bueno charlar es quiénes son realmente los destinatarios de estos procesos de transición energética. Lamento, yo también tengo algunos gráficos para mostrar, pero les prometo que van a ser cortos y pocos. En primer lugar, desde la provincia de Buenos Aires, si analizamos la matriz energética, vemos que está fuertemente dominada por energías no renovables, ¿no? Como puede ser el gas natural en azul o el petróleo en rojo. Vemos que a la izquierda hay más de un 95% de porcentaje de la energía primaria que se usa en la provincia que es no renovable. Y esto tiene un correlato que de forma parecida a lo que contaba recién Florencia en materia de emisiones, que el 50% de las emisiones que emite la provincia de Buenos Aires de gases de efecto invernadero pertenecen al sector de la energía. Vemos que el 36% es el sector de agricultura, ganadería y uso de la tierra, 5% residuos, el 3% de procesos industriales, pero eso está en la energía. Entonces, desde el inicio, bueno, parecería que hay ahí un indicador de, habría que empezar a discutir de qué forma reducimos ese 50% de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector energético, ¿no? Pero al mismo tiempo, si empezamos a mirar quiénes realmente son los que tienen acceso a la energía o utilizan energía, tanto eléctrica, gas, lo que sea, en la provincia de Buenos Aires, vemos que el acceso es desigual, es heterogéneo. No todos y todas en la provincia de Buenos Aires contamos con los mismos derechos energéticos. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos comparar cómo es la vulnerabilidad energética en diferentes países de Latinoamérica, y lo que vemos es que si bien Argentina está un poco mejor que el resto de los países que están ahí en el gráfico, aún todavía tenemos un porcentaje de la población que no tiene pleno acceso a servicios energéticos, ¿no? Y si vemos el gráfico de la derecha, ya focalizándonos un poco en el territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que vemos es que el gradiente de colores en esas secciones electorales lo que muestra es
el porcentaje de acceso al gas natural por red. Y lo que vemos es que hay regiones de la provincia que cuentan con un alto porcentaje de acceso, como puede ser más de un 70% de los usuarios de gas que tengan acceso a gas por red, y lugares en donde no llega al 30%. ¿Esto qué significa? Que la gente está obligada a usar garrafa, si quieren utilizar gas natural, o si quieren usar agua caliente sanitaria y no tienen gas por red, van a tener que tener un termotanque eléctrico. Y eso conlleva a diferencias en los costos de la energía, en la forma en la que tienen para consumir energía, y obviamente ciertas limitantes, ¿no? Porque si de repente la energía es más costosa, no tenemos el mismo acceso a calefaccionar tu vivienda, por ejemplo. Y si hacemos un poquito de foco, quizás uno esperaría que haya cierta problemática o que esta problemática de acceso de dificultad en el acceso a la energía sean en regiones un poco más aisladas o no tan urbanizadas. Si empezamos a ver los barrios populares, también vemos que hay un fuerte déficit en el acceso a la energía. Entonces, a la energía en el marco de dificultad en el acceso a servicios básicos, ¿no? Casi no hay con acceso formal a servicios, obviamente que no tienen cloacas, no tienen acceso al gas por red, entonces de repente un 35% de los hogares de los barrios populares se calefaccionan, como les decía, con energía eléctrica, que es más cara. Entonces de repente hay una dificultad también asociada a la calidad de vida, digo, la heterogeneidad en el acceso a la energía se traduce en heterogeneidad en el buen vivir, digamos. Entonces, discutir o diseñar políticas de transición energética no solamente responden a nivel provincial como una herramienta para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que realmente funcionan, nuestra concepción cuando diseñamos políticas de transición energética en la provincia de Buenos Aires es buscar mejorar la calidad de vida de la gente, entendiendo que las políticas energéticas también tienen un rol de adaptación al cambio climático, ¿no? Poder abordar las problemáticas o las vulnerabilidades de poblaciones que, frente a la crisis climática, se ven afectada su calidad de vida. Y a continuación lo que les quería mostrar era una de las políticas que diseñamos desde el Ministerio de Ambiente en materia de transición energética. Desde la dirección contamos con el Programa Provincial de Energía Limpia, que es un programa dentro del cual nosotros diseñamos e implementamos políticas energéticas en el Ministerio, y les voy a contar una de las políticas que estamos implementando, que es la conexión de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales que no cuentan con acceso a la red eléctrica. En la provincia hay una serie de escuelas emplazadas en zonas rurales, a las cuales asisten principalmente hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de la tierra, ¿no? Son hijas e hijas de peones rurales o trabajadores rurales que por su ubicación son zonas particularmente remotas o aisladas, entonces no suelen contar con acceso a la línea de red, se corta en alguna localidad de cabecera o en el pueblo cercano, pero no llega hasta estas instituciones educativas. Entonces, el abastecimiento de energía en esas escuelas se da a través, en el mejor de los casos, con un generador que lo prenden un par de horas al día, que es alimentado por combustible que aporta o provee los consejos escolares, en el caso de que pueden, los municipios, en el caso de que puedan, pero la realidad es que el uso de esos generadores tampoco es que da pleno acceso al servicio eléctrico, porque no tienen obviamente la capacidad de prenderlo toda la jornada escolar, entonces son escuelas que no cuentan con, por ejemplo, heladeras, entonces no hay un sistema de refrigeración de los alimentos que consumen quienes asisten ahí. Y digo quienes asisten ahí porque las escuelas rurales no son solamente una institución educativa donde van los chicos 4 horas, 5 horas, 6 horas y se van a sus casas, sino que por la dinámica que se dan en las comunidades rurales, son como sitios de encuentro de la comunidad rural, ¿no? Entonces, de repente, a lo largo de la implementación de esta política, nosotros fuimos encontrándonos que muchas familias asisten a las escuelas a cargar sus celulares porque en sus casas tampoco tienen energía disponible, entonces de repente las escuelas, centros de escuela, tienen una dinámica más de arraigo rural y de pertenencia a esas comunidades que solamente un establecimiento educativo, ¿no? Nos encontramos que docentes, como necesitaban transportar lácteos, como yogures, por ejemplo, para la alimentación de los y las chicas, tenían que viajar 50 kilómetros con heladeritas conservadoras, con hielo, para no cortar la cadena de frío de los alimentos. Entonces eran condiciones realmente adversas para las actividades educativas, ¿no? Además de que, por estar emplazadas en zonas tan remotas, son súper vulnerables ante eventos extremos,
tanto lluvias como temperatura. Recién Danilo contaba y explicaba al inicio de estas charlas que el cambio climático está aumentando la frecuencia de eventos extremos, como el calor, precipitaciones, y bueno, estas escuelas, al no contar con energía, es muy difícil climatizarlas. Encontrábamos que había ventiladores instalados en el marco del plan de infraestructura escolar que no podían prenderse, estaban nuevos porque no tenían forma de alimentarlos de energía eléctrica. Entonces, el diagnóstico fue, che, hay un montón de escuelas en la provincia que necesitan mejorar sus condiciones de habitabilidad y es necesario reforzar el acceso que tienen a la energía. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación para identificar bien cuáles son estos establecimientos, dónde están emplazados y demás, para poder hacer un relevamiento e identificar qué necesidades energéticas tienen fehacientemente cada escuela. Hay programas previos que hicieron algo similar en otros momentos. Algunas de las escuelas ya contaban con unos paneles solares medio viejos. Pero esos programas lo que hacían era hacer una especie de paquete enlatado, ¿no? Tenían unos equipos ya como prediseñados y iban y se instalaban en cada escuela el mismo equipo, o el mismo sistema fotovoltaico. Nosotros lo que hicimos fue entender que cada escuela va a tener necesidades energéticas distintas porque cada comunidad rural tiene identidades propias y dinámicas propias, entonces era necesario ir a cada territorio para saber bien qué estaba pasando en cada una de esas escuelas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue relevar cada una de esas escuelas a intervenir. Empezamos con 28 escuelas en 8 municipios distintos. Esta es la primera etapa, ¿no?, que hicimos de este proyecto. Y fuimos a relevar el consumo energético y la dinámica de consumo energético de 22 escuelas de la provincia de Buenos Aires. La idea ahí fue identificar realmente cómo eran los consumos en cada establecimiento, cómo eran los consumos no solamente en cuanto a potencia de equipos que necesitaban instalar, sino también en qué horarios lo hacían, si eran todos al mismo tiempo. Encontramos escuelas que tenían dictaban el plan fines para adultos durante la noche, entonces era necesario diseñar equipos que permitan abastecer durante todo el día de energía eléctrica a las escuelas y no solamente en un tramo corto. Entonces resultó necesario hacer este diagnóstico ad hoc para cada establecimiento. Ahí va. Entonces, a partir del relevamiento que hicimos, diseñamos equipos que abastezcan plenamente los consumos de cada escuela. Obviamente nosotros, cuando hicimos el diseño de equipos a instalar, contemplamos que, bueno, tengan que poder enchufar una heladera, tengan que poder enchufar un microondas, ventiladores y demás, entendiendo que una de las dificultades de estas escuelas al estar aisladas es que el mantenimiento de este tipo de equipos suele ser dificultoso. Entonces, a la hora de hacer el diseño de equipos, contemplamos que necesitamos que tengan la máxima autonomía posible, así que instalamos bancos de batería de litio, que son la mejor tecnología disponible en cuanto a baterías para equipos fotovoltaicos, lo que permitía que los equipos funcionen de la mejor forma posible, sin ningún tipo de mantenimiento y demás, además de permitir que cada escuela cuente con 3 o 4 días de autonomía. Eso quiere decir, si le ponemos una sábana a los paneles durante 5 días, 4 días, los chicos todavía iban a tener la capacidad de dictar clase. ¿Qué resultados tuvimos de esta política? Y un poco a esto iba desde dónde conseguimos en el Ministerio de Ambiente a las políticas de transición energética como estrategia de adaptación al cambio climático. Lo que esperábamos era, bueno, diseñamos equipos que sean capaces de abastecer una heladera y ventiladores. Bueno, esperaría que cuando instale el equipo abastezcan ventiladores y heladeras, que eso es lo que efectivamente pasó. Pero al mismo tiempo, ahora los chicos tenían internet las 24 horas del día sin ningún tipo de problemas. Antes no podían prender el router todo el tiempo porque no tenían electricidad de forma continua. Esto permitió que escuelas, de repente, a las que fuimos a hacer un seguimiento de la instalación que habíamos hecho, empezaron a tener proyectos interescolares con escuelas de otras provincias. Hay una escuela de Tapalqué que empezó a trabajar, por ejemplo, con una escuela de San Luis, porque ahora podían tener conectividad de forma continua. Y un emergente del proyecto que nosotros no lo teníamos contemplado es que de repente un pueblo rural o un paraje rural, el cual siempre ellos mismos se consideraban que estaban un poco aislados, de repente empezaron a poder tener proyectos interescolares con escuelas de otras provincias, lo cual lo contaban con mucha alegría, y para nosotros también fue una sorpresa, porque fue un emergente de un proyecto que originalmente no lo teníamos identificado. Entonces, ahora les voy a compartir
un video que es un testimonio de una de las directoras de las escuelas que intervenimos, que básicamente resume un poco todo lo que les estoy contando yo de forma un poco más bonita. Así que me avisan si no se escucha el audio. Mi nombre es María de los Ángeles Quevedo, soy la maestra de la escuela número 8 del paraje Real Audiencia del distrito de Pilar. Yo me llamo Violeta, Juanita. Hoy es el acto de las pantallas. Gracias a ellas podemos tener la luz, el internet, para buscar información que necesitamos. Vamos a inaugurar estos paneles solares divinos que nos proveen de energía y que nos permiten poder utilizar las computadoras, tener wifi, tener una heladera, freezer, ventiladores cuando hace calor. Bueno, es como que sentimos que nos igualamos. Antes teníamos que tener el grupo porque si no, no teníamos luz y el internet andaba más o menos y no nos servía mucho. En invierno veníamos de noche, no había luz, teníamos que venir con alguna luz de emergencia, todo muy precario. Tener conectividad es muy importante porque es un recurso que, bueno, ellos utilizan para su formación como estudiantes. Nos gusta jugar mucho, ya tenemos eso que nos da el sol, no necesitamos nada más. Soy una maestra muy afortunada por mi trabajo, por el contexto en donde trabajo, por mi comunidad, por mi equipo de trabajo, siempre con el gracias a flor de piel. Juntos, enormes, y acá estaremos. Así que será bienvenida. A disposición. Gracias. Bueno, a mí una parte del video que siempre destaco, que le dijo la directora, es: sentimos que nos igualamos. Y ahí, creo que esa es la frase que reduce, que sintetiza todo, desde la concepción de las políticas de transición energética justa y soberana que implementamos desde el Ministerio de Ambiente bajo la conducción de Dani Vilar, la primera ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que es esto. Entender que las políticas energéticas no son solamente, o no sirven solamente para mitigar los efectos del cambio climático y no es nuestro rol, sino que las políticas de transición energética tienen que destinarse para mejorarle la calidad de vida de la gente. Es la oportunidad para rediscutir de qué forma, no solamente cómo generamos la energía, sino cómo se consume esa energía, y es una oportunidad para poder garantirle el acceso a la energía a los japoneses. Así que con ese mensaje los dejo, porque si me paso más tiempo, Julieta después me reta. Así que hasta acá llega mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Seba. Felicitaciones. Un orgullo, la verdad, ver a compañeros y egresados de nuestra facultad, porque es nuestra favorita, pero de la universidad pública también, ¿no? Llevando adelante este tipo de tareas. Le doy la palabra a Flor. Aprovecho para pasarte la pelota. Yo soy Flor, ¿no? Porque entre mi apodo y... no, levanté la mano sin querer, quería aplaudirlo a Sebastián y levanté la mano. Pero bueno, aprovecho para felicitarlo y coincido plenamente. Sí, total, señora total. Coincido plenamente. Es mejorar el acceso, es mejorar los servicios, de todo. De hecho, los programas como ProInge, del PERMER, fueron increíbles, y llegar con el acceso a la energía, desde tener una heladera para poder tener tu comida, es lo básico. Así que nada, buenísima la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, Mica García, si tenés una pregunta o algún comentario, adelante. Me pasó exactamente lo mismo. ¿Saben? Es confuso que hay una manito. Entonces yo dije, esto es para aplaudir. Bueno, la manito es para levantar la mano. Bueno, perfecto. Entonces, ¿Yo? resueltas las dudas. Gracias, pregunta. Seba, por respetar el tiempo. Ay, Karen, dale. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por ahí me perdí esa parte, no sé, Seba, si tenían proyecciones para el 2026, 2027 del proyecto que llevan adelante con las escuelas rurales. Gran pregunta. Sí, estamos continuando con el proyecto en este mismo momento, así que estamos planificando que para el 2026 vamos a continuar con nuevas instalaciones de escuelas. Sí.
Y aprovecho para pasar el chivo de que no solamente estamos trabajando con escuelas rurales, sino que además empezamos a trabajar con escuelas técnicas de la provincia, con el programa de Empleo Verde Joven, en donde buscamos no solamente generar capacidad de laburo en materia de transición energética, ¿no? Con instalación de, por ejemplo, termotanques solares o equipos fotovoltaicos, que encontramos que era una de las dificultades, ¿no? Encontrar mano de obra calificada para hacer este laburo, sino además que sea con escuelas técnicas de la provincia, donde los chicos, las chicas tienen que terminar el ciclo educativo con una práctica profesionalizante, que sea instalando equipos de tecnología renovable en sitios donde los municipios identifican, che, acá necesitamos mejorar el acceso a agua caliente sanitaria, como pueden ser clubes, comedores y demás. Entonces hay como una especie de círculo ahí cerrado con ellos. Así que gracias, Karen, por la pregunta. No, a vos, excelente. Bueno, gracias Karen por tu pregunta. Si alguien más tiene algún comentario o mismo los oradores, si quieren hacer alguna reflexión, son bienvenidos, bienvenidas. Creo que, bueno, muchísima info y data compartida en todas las exposiciones. Creo que se habló mucho de financiamiento, de distintas herramientas también, ¿no? A la hora de llevar adelante distintas políticas públicas en los territorios. Tenemos 5 minutos más. Así que si no hay valientes, yo quizás les puedo consultar, habíamos pensado con el equipo de organización de la charla muchas preguntas quizás para cada una, pero puedo preguntarles en general a todos qué opinan, como volviendo al marco, ¿no? De la jornada, de la actividad que es de cara a la COP30, la situación quizás de Argentina, cada uno desde su rol, desde su escala, cuáles les parecen que son como las necesidades más importantes, o mismo las herramientas que quizás hoy en día no están tan fortalecidas, pero que creen que son muy útiles para llevar adelante, distintas políticas, perdón por ser repetitiva, pero esto, a la hora de llevar adelante iniciativas en el territorio, o mismo esto con otros actores, ¿cuáles les parecen que son herramientas o sí, cuestiones importantes a fortalecer o mismo a reivindicar, ¿no? A la hora de demandas? ¿Respondo yo? No sé, ¿cómo nos dividimos? Dale, Seba. Vamos. No, me parece que en primer lugar es romper con este ostracismo climático en el cual nos estamos metiendo a nivel nacional, y que el gobierno pueda hacer, o sea, que podamos volver a discutir cuestiones relacionadas con cambio climático, con vulnerabilidad, con crisis climática, y que no nos perdamos lugares de diálogo donde se define el financiamiento internacional, ¿no? Que de repente Argentina deja de ser partícipe de esas conversaciones y dejamos de poder tener oportunidad de conseguir financiamiento de un montón de líneas a nivel internacional que nos pueden dejar afuera de la implementación de un montón de políticas. Digo, si bien, y ahora hablo desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia lleva acciones por su lado y como decía Carlos hace un rato, las provincias siguen estando en la discusión ambiental y no dejaron el tema de lado. Que Nación no participe de estas discusiones en foros internacionales nos deja a nosotros afuera de la oportunidad de tener el financiamiento que se traduzca en acciones concretas locales y que termine mejorando la vida de la gente. Sí. Si quieren, sumo algo a eso, Juli. De nuestra experiencia de haber diseñado las políticas que hoy tiene el país, nosotros siempre tuvimos como objetivos muy claros, ¿no? O sea, ninguna política va a llegar a ningún lado si primero no tiene una demanda ciudadana. O sea, si a la ciudadanía no le importa esto, no va a estar representado en la segunda cuestión que para nosotros era fundamental, que era la agenda política. O sea, si no hay demanda ciudadana, no hay agenda política, y lo otro es que todo eso requiere solvencia técnica. Y ahí es donde las universidades, las investigaciones, todo el proceso de acceso a la información, de compartir, se vuelve clave. Hoy estas cuestiones no están en la realidad argentina plasmada. Somos, no lo digo mal, somos el mismo grupo de personas que nos seguimos encontrando en el mismo lugar de siempre, debatiendo sobre estas políticas. Y ahí hay que darle una vuelta, ¿no? Porque básicamente, durante mucho tiempo, y tampoco lo digo mal, el Estado escuchaba estas demandas y sean de un grupo
más pequeño o representativo pequeño de la sociedad. Y hoy el proceso es al revés, hoy ni siquiera te escucha, entonces ahí hay que ganar un poco más la agenda, hay que hacerla obviamente cercana, porque si no la ciudadanía no va a terminar comprendiendo ¿qué tiene que ver la ola de calor que se extendió de 3 a 19 días durante los últimos 2 años, en marzo, con lo que tienen que ver las decisiones políticas vinculadas a esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía yo lo pienso siempre del lado más de lo que podemos hacer cercanamente, y es lograr esto, que haya una política a través de la demanda de la ciudadanía, que esto se represente en cuestiones institucionales, han perdido validez, digamos, todas las áreas que trabajaban los temas ambientales, y obviamente que articulemos, porque ese esquema de solvencia técnica requiere de muchos actores. Y hoy día mismo, en muchos lugares, se siguen disputando, ¿no?, quién tiene la razón respecto a un montón de cuestiones. Entonces me parece que hay un trabajo, además del que decía Sebas, y los organismos, y la vinculación, y el rol de la nación y de las provincias, hay un trabajo también de la ciudadanía en esa conquista, ¿no? Bueno, buenísimo. Gracias por las respuestas. Si quieren responder Flor o Danilo, los dejo, no se preocupen. No, yo la verdad que no, yo no tengo gran experiencia, o sea, mi experiencia en este plan en la construcción o la colaboración en el plan de adaptación fue salir de mi sitio de confort, ¿no? Básicamente. Me gustó, la verdad que estuvo muy enriquecedor. Yo creo que para continuar, me parece que vos lo mencionaste varias veces y se mencionó muchas veces, que es el tema del financiamiento, tanto el sector científico, o sea, todo tipo de financiamiento que permite implementar estas políticas y replicar lo que viene haciendo el Ministerio de Ambiente en la provincia, ¿no? Yo, bueno, quizás estoy un poco sesgado, yo solo conozco lo que se hace en Provincia de Buenos Aires, pero sepan disculpar. Salí un poco de FAUBA y ahora, pero no mucho más de Provincia de Buenos Aires. Pero replicar esto en el resto de las provincias, si no está, me parece que es el camino, a pesar de que en la agenda política actual no se puede hablar de cambio climático, no se habla, o sea, todo, no nos gobiernen unos brutos, pero creo que continuar así, continuar con esto, me parece que es el camino, ¿no? Yo no mucho más, la verdad que coincido con lo que van diciendo, y también mi mirada termina siempre enfocándose en la parte de energía, que quizás es lo que más toco, pero financiamiento es súper importante, y también entender que coincido en que no es ni solamente el Estado que tiene que trabajar y sacar esto adelante, y no es solo el privado que tiene que trabajar y sacar esto adelante, y no es solo la sociedad civil ni el sector académico, o sea, también es entender cada uno el rol que le toca y que todos tienen que estar sentados en la mesa. A cada uno de su parte tiene un rol importante, y entender y bajar los mensajes de la importancia de accionar también es importante. Así que nada, un poco eso como conclusión. Y también me parece que quizás no viene a la pregunta que existe, pero a mí me parece que las instancias de formación profesional también son súper importantes. Nada, a mí la carrera me encantó, es hermosa, y la facultad es hermosa, pero bueno, también estaría buenísimo el día de mañana ir pensando cómo va cambiando las necesidades, o se van actualizando las necesidades del país, en este caso energías renovables, poder ampliar y ver qué otras cuestiones en las materias o en talleres, o mismo en tal vez prácticas profesionalizantes, pero digamos, todo lo que es la formación profesional es re importante, y articular con las universidades es parte de eso, así que nada, también quería traer ese mensaje. Bueno, recontra valioso tu aporte, Flor, y el de todos, así que muchas gracias. Creo que, bueno, coincidimos y
bueno, celebro este diálogo que se dio de alguna manera entre distintos sectores, ¿no? Del científico técnico, público, académico y privado, y bueno, y que hayan podido compartir distintas experiencias y políticas y estrategias para contribuir a fortalecer un poco esto, la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático. Les agradezco a todos de nuevo por su tiempo, por su cariño y la entrega en sumarse a participar hoy en el formato modificado a último momento, siempre también acompañando todos y todas la defensa de nuestra universidad pública. Así que bueno, los invito a sumarse y quedarse en realidad al último panel que va a arrancar a las 18:15 horas. Vamos a dejar 10 minutos para que puedan ir al baño o simplemente descansar de las pantallas. La charla se llama Argentina frente al desafío climático global y va a contar con unas palabras de nuestra decana, como comenté antes, Adriana Rodríguez. Así que, bueno, les agradezco a todos y todas por sumarse y, bueno, las que quieran quedarse conectados, nos quedamos por acá y si no, bueno, nos reencontramos más tarde. Gracias. Muchas gracias.